Hallo Freunde, wir wollen Deutsch von Grund auf lernen. Así habló Zarathustra. Heute werden wir einen Text von Nietzsche lesen. Hoy vamos a leer un texto de Nietzsche. Also sprach Zarathustra. Ein Buch für alle und keinen. Un libro para todos y nadie. Erster Teil. Zarathustras Vorrede 1. Als Zarathustra 30 Jahre alt war, verließ er seine Heimat und den See seine Heimat und ging in das Gebirge. Hier genoss er seine Geistes- und seine Einsamkeit und wurde dessen 10 Jahre nicht müde. Endlich aber verwandelte sich sein Herz. Und eines Morgens stand er mit der Morgenröte auf, trat vor die Sonne hin und sprach zu ihr also: Du großes Gestirn, was wäre dein Glück, wenn du nicht die hättest, welchen du leuchtest? 10 Jahre kamst du hier herauf zu meiner Höhle. Du würdest deines Lichtes und dieses Weges satt geworden sein, ohne mich, meine Adler und meine Schlange. Entonces, erster Teil, estoy señalando. Erst, esta raíz, erst, significa primero, ¿cierto? Solo la raíz significa primero. Y Teil, bueno, yo siempre la he visto escrita así sin H. Duden por favor de cualquier cosa que les diga. Yo también estoy aprendiendo. Ok, erst Teil. Pero mire que aquí tiene una ER. ¿Sí la ven? Una ER. Ahí la estoy señalando. Ahí la estaba señalando. ¿De dónde viene esa ER? Bueno, cuando una palabra es masculina, si no lo recuerdan, se lo recuerdo, el artículo es dea. Como el hombre, de Amán. Palabra masculina. Si una palabra es femenina, el artículo es die. Como die Frau, la mujer. Y si una palabra es neutra, el artículo es das. Como das Handy, el celular. ¿Cierto? En este caso, Teil es una palabra masculina, parte. Masculina, en español es femenina, la parte, pero en alemán es... En español es femenina, pero en alemán es masculina. Entonces lo que se hace es este artículo, esta parte R del artículo, se va, viene y se pone acá. Para indicar que el sustantivo que le sigue es masculino. Entonces no queda erst Teil, sino erster Teil. Primera parte. Si fuera, por ejemplo, primera mujer. Entonces, siguiendo esta lógica, pues ponemos la raíz erst, que es la raíz. Mujer se escribe Frau. Y ya habíamos dicho que era die, porque era femenina. Entonces, se coge esta terminación y se pone acá. Entonces queda erste Frau. Entonces ya saben, si ven erste Frau, pues es femenina. Y por ejemplo, si la palabra siguiente fuera neutral, como en el caso de handy. Entonces lo mismo, se pone la raíz, erst, handy, que es das, el celular. Y se pone la terminación, la S, erst. Pero entonces eso sería muy difícil de pronunciar, ¿cierto? Erst, como erst.
Entonces lo que hacen ellos es poner una E después de esa T para que sea más fácil de pronunciar. Duden de todo lo que le digo, yo también estoy aprendiendo. Erstes Handy quedaría erstes Handy y esa S pues sería por el neutral. Si por ejemplo tenemos Sara, Sarah's house. House es casa, ¿cierto? Entonces esta S vendría siendo el D. ¿Cómo así? El D de casa de Sara. Entonces, este D, ellos aquí lo están poniendo como esta comilla con S. Casa de Sara, Sarah's house. Ok, entonces en Zaratustras Vorrede. Zaratustras Vorrede. Vorrede es una palabra, un sustantivo. ¿Cómo sabemos que es un sustantivo? Porque está en mayúscula, mira. No es un verbo, no es un sustantivo porque está en mayúscula. Por favor, duden de todo lo que les digo, yo también estoy aprendiendo. Ok, entonces Vorrede es una palabra compuesta de dos palabras. La primera, Vor, y la segunda, Rede. Rede es diálogo o es el verbo de hablar, ¿cierto? Rede. Y Foa, suponga que ustedes, este es el punto de referencia. Aquí está usted. Aquí está usted. Usted es el punto de referencia, ¿cierto? Lo que pase antes de eso, o sea, esto es una línea temporal lineal. Supongamos que aquí, así es el tiempo. Entonces, todo lo que está en esta parte, o sea, antes de usted, en esta parte, mira, aquí está usted. Todo lo que está antes, a eso se le dice Foa. ¿Cierto? Foa, antes de. Y todo lo que viene después, a eso se le dice nach. Que de hecho serían las traducciones, antes y después. Entonces con esta explicación, Zaratustras Vorrede. Entonces sería Foa antes y Rede del diálogo, ¿cierto? Antes del diálogo, que sería el prefacio. El prefacio es como una introducción a un libro, lo que se escribe antes de la obra. Lo primero que va que no es el escrito de la obra es el prefacio. Antes del diálogo, prefacio. Ok, Vorrede, prefacio. Y pues Zaratustras con esta S en comilla, entonces sería el prefacio de Zaratustra. Prefacio de Zaratustra. Por ejemplo, Nachrede. Nachrede sería lo que va después del diálogo. ¿Cierto? Que en el libro se llama epílogo. Epílogo. Ok. Entonces vamos traduciendo. Erster Teil, primera parte, Zaratustras Vorrede. Prefacio de Zaratustra. Entonces, empezamos con la primera oración. Als Zaratustra 30 Jahre alt war. Cuando Zaratustra tenía 30 años. Habíamos visto que la oración tenía sujeto, verbo y complemento. Que el sujeto venía en la primera posición, el verbo en la segunda y pues el complemento es la tercera y en adelante. El
complemento puede ser muchas cosas, una palabra o muchas palabras. Entonces, si miran bien acá, no se está cumpliendo esa estructura. A ver, tenemos en primera posición algo que dice als, que no es un sujeto ni es un verbo. Tenemos en segunda posición al sujeto, que es Zaratustra. Y tenemos en tercera, cuarta, quinta, o sea, todo esto digamos que es tercera. Entonces, a ver, olvidemos, esto todo es tercera, que es complemento. Entonces tenemos sujeto, mírenlo aquí, en segunda posición, complemento en tercera posición, pero el verbo, miren, lo tenemos en cuarta posición. El verbo que debería estar en segunda posición está en cuarta posición. Ok, esto pasa por el uso del als. Esto pasa por el uso del als, el uso de esta palabra, la palabra cuando. Eso cambia la organización de la oración, ¿sí? Entonces vamos a organizarlo sujeto, verbo y complemento. Quedaría así. Sujeto, Zaratustra, que vamos a poner zar. Verbo sería var. Y complemento, habíamos dicho que todo esto es el complemento. Entonces, 30, que es 30, Jahr alt. Esta es la oración como la conocemos. Ahora, si observan, el verbo está en pasado, ¿cierto? Esto es pasado pasado simple. Zaratustra war 30 Jahre alt. Zaratustra tenía, esto es ser, el verbo ser, en pasado, o sea, era. Zaratustra era 30 años de viejo. Así dicen ellos, ¿no? No decía tenía 30 años, sino era 30 años, alt es viejo. Y Jahr es años. Entonces, Zaratustra era 30 años viejo. Entonces, reorganizamos esta oración que está en pasado. Nos queda sin el als. Y para que nos quedara sujeto, primera posición, verbo, segunda posición, y todo esto que es el complemento en tercera posición, ¿cierto? Entonces lo podemos organizar en presente, que básicamente son las únicas oraciones que hemos repasado. ¿Cuál es la diferencia? La forma del verbo. Aquí dice Zaratustra era 30 años viejo, o sea, Zaratustra tenía 30 años, como decimos en español. Era, var, y aquí es Zaratustra es 30 años viejo, o sea, Zaratustra tiene 30 años. Entonces, si ven, es el mismo verbo que se escribe en infinitivo así, es un verbo irregular, sein, pero en diferentes tiempos. Entonces podemos repasar lo siguiente. Verbo ser, ¿cierto? Sein. Los pronombres. Ich, yo, du, tú, ea. Zaratustra es ea, es él. Ok. Con el verbo sein, vamos a conjugarlo primero en presente. Presente como en este ejemplo. Entonces, yo soy en alemán. Ich bin en presente. Tú eres. ¿Sí ven que en español también cambia? Soy, eres y él es. Entonces, du bist.
Du bist. Y er ist. Ist. Er. Entonces, en este caso, esta conjugación en presente ist la vemos en esta segunda oración. Er es el pronombre que nos reemplaza a Zaratustra. Podemos poner Zaratustra ist o podemos poner er ist. ¿Ok? Ahora, si lo conjugamos en pasado simple, que es el que tenemos ahí. Ay, ¿qué pasa con este mouse? Pasado simple. ¿Ok? Entonces tenemos yo, ich, war. Yo era, ich war. War. Yo era, tú eras, warst. Y él era, war, igual que el yo, war. Y como observan, esta forma de conjugar ese verbo es la que tenemos aquí, en esta oración. Zaratustra war 30 Jahre alt. Porque Zaratustra es él y mire que la conjugación del pasado es war. Sabemos entonces que esta oración usa el verbo en pasado, war, del pronombre masculino ea, ¿cierto? Ea, él. ¿Quién es él? Zaratustra. Y sabemos que no está siguiendo este orden. Primero el sujeto, luego el verbo y luego el complemento. No lo está siguiendo. El verbo debería estar en posición 2, pero aquí en posición 2 está el sujeto. Y todo se debe al uso de esta palabra, als, cuando. Entonces, ¿cómo se usa esa palabra? Tiene el uso para hablar, si esta es una línea temporal ficticia, lineal, ficticia, donde este es el presente y aquí estamos nosotros existiendo, ¿cierto? Cuando usamos el als, nos estamos refiriendo a cosas que sucedieron en el pasado, en esta línea de tiempo, y que ya finalizaron, que no siguen sucediendo en esta línea del tiempo, ni en el presente ni en el futuro. O sea, en el pasado tuvieron lugar. Por ejemplo, cuando yo era niña, cuando yo estudiaba en la escuela, yo ya no soy niña, yo ya no estudio en la escuela. ¿Sí? Entonces, ese als, ese cuando, que no es un cuando de pregunta, como ¿cuándo quieres comer?, sino cuando de pasado es als. Ok. Y ese als hace que cambie la estructura de la oración. Cuando se usa en la oración, el als queda en primera posición, el sujeto no, el als. En segunda posición ya no va el verbo. El verbo se manda al final. El uso, de nuevo, el uso de la palabra als, esta palabra als, manda el verbo al final. El uso de als manda el verbo al final. Por eso esa es la estructura de esta oración. Otro ejemplo. Vamos a decir cuando yo era niña. Entonces voy a decir yo soy niña. A ver, yo soy niña. Empecemos desde el presente. Yo soy niña. No puedo usar el als porque estamos hablando en presente. Cuando yo soy niña, no, cuando yo era niña. No tiene sentido. A ver, yo soy niña. O yo soy mujer. Yo soy mujer.
Entonces, así sencillo, mire. Sujeto, mírelo acá, primera posición. Sois, verbo, segunda posición. Complemento, mujer, tercera posición. Yo, pronombre ich. Soy, bin, en presente. Yo soy mujer. Bueno, ahí ya lo había escrito, pero ich bin Frau. Ich bin Frau. Ahora yo puedo decir yo era mujer. Yo era mujer. Yo era mujer. Yo era mujer. En pasado. Supongamos que ya no soy mujer, ahora soy otra cosa. Entonces yo era mujer. ¿Sí ven que en español también cambia? Miren, en pasado se dice era y en presente se dice soy. Ok. Entonces, ¿cómo seguiría? Yo, ich, era, ich war, yo era mujer, ich war Frau. Yo era mujer. Ok, ya tenemos la oración en presente y aquí la oración en pasado. Entonces, en la oración en presente no vamos a utilizar el als. No se puede porque el als se usa en el pasado. Cosas que sucedieron en el pasado y ya finalizaron. En el caso hipotético de que yo ya no sea mujer, puedo decir, cuando yo era mujer, cuando yo era mujer, ¿cierto? Entonces ahí iría el uso del als que va a cambiar el orden de la oración. Entonces, ¿cuándo? Als. Als, cuando yo era mujer. Ya sabemos que el als manda el verbo a la última posición, ¿cierto? Entonces, era, ¿cómo se dice yo era? Ich war. Entonces el verbo es war. Ya sabemos que va en la última posición. Ahora toca llenar acá el complemento. Cuando era, entonces cuando yo era mujer, Zaratustra, ¿ven? El sujeto. Después del als sigue el sujeto. En mi oración, el sujeto soy yo. Entonces cuando yo, ven, ich. Ahora, el complemento. Cuando yo era mujer, mujer era mi complemento. Entonces, cuando va als ich, Frau, como es una oración sencilla, no tenemos más complemento. Als ich Frau war. Cuando yo mujer era. Entonces, erster Teil, primera parte. Zaratustras Vorrede, prefacio de Zaratustra. 1. Número 1. Als Zaratustra 30 Jahre alt war, cuando Zaratustra tenía 30 años, verließ, abandonó, verließ er, pronombre él, abandonó él su patria y den See seiner Heimat, el lago de su patria, y fue a las montañas. Ging es ge, el verbo en presente, y ging en pasado. Fue a las montañas. Aquí, hier, genoss seines Geistes und seiner Einsamkeit, disfrutó, genoss, de su espíritu y su soledad. Y no se cansó de eso por 10 años. Müde es cansarse, würde es como, sí, como würde müde, como cansarse, würde müde, volverse cansado. De eso, seines 10 Jahr, años. Y Nietzsche no se cansó de su soledad ni de su espíritu por 10 años. Ok. Finalmente,
Pero finalmente, endlich aber verwandelte sich sein Herz, cambió su corazón. Y una mañana, eines Morgens, stand se levantó mit der Morgenröte auf. Aufstand es el verbo completo. Entonces se levantó con el alba, como la primera luz de la mañana. Se paró, trat vor die Sonne hin, se paró frente al sol und sprach zu ihr also. Y le habló a él, al sol, así. Du großes Gestirn, du gran estrella, was wäre dein Glück? ¿Qué sería tu felicidad, wenn du nicht die hättest, cuando tú no a ellos tuvieras, die hättest, welchen du leuchtest? Cuando tú no tuvieras a ellos, die es a quienes tú brillas o alumbras. Entonces, ¿cuál sería tu felicidad si no tuvieras a quien alumbrar? 10 Jahre kamst du hier herauf zu meiner Höhle. 10 años has subido aquí a mi cueva, Höhle. Du wurdest deines Lichtes und dieses Weges satt geworden sein. Du wurdest geworden sein, satt geworden sein, te habrías cansado de tu luz y de este camino si no fuera por mí, ohne mich, sin mí. Mein Adler und meine Schlange, mi águila y mi serpiente. So, das ist alles für heute. Tschüss.